Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita, una presentación de Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Y con el mejor plan para tus planes, Colmena está contigo. Primero lo primero. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de Tech. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Y Colmena está contigo. Cuando llegas al momento de grandes decisiones, es importante pensar en tu salud. Con el mejor plan para tus planes, pensados para ti, con acceso a clínicas privadas de primer nivel, desde siempre y hoy más que nunca, Colmena está contigo. Temazo vamos a desarrollar hoy día con Nicolás Durante, periodista del DF. Nicolás, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Bien y ustedes? Muy bien, también Nicolás. Oye, muy interesante artículo vimos este fin de semana sobre este retorno silencioso de santiaguinos desde Puerto Varas. Hablemos un poquitito de este fenómeno, ¿no? Mira, esto comenzó desde el estallido social en octubre de 2019, pero se profundizó en marzo de 2020 con la pandemia, cuando todas las empresas dijeron pueden hacer teletrabajo, y muchas además autorizaron hacerlo fuera de Santiago, fuera de la región metropolitana. Varios tomaron maletas y se fueron, algunos al norte, pero la gran mayoría al sur del país. Puerto Varas, Valdivia, algunos en Frutillar, Puerto Octay también. Y en Puerto Varas en particular se desarrollaron ciertos polos de desarrollo para recibir a jóvenes profesionales que necesitaban básicamente buen internet y buena disponibilidad de servicios. Se instalaron pymes de gimnasios, de centros de belleza, dentales, cafés, espacios de cowork, y a partir aproximadamente desde diciembre del año pasado, muchos empezaron a notar que se volvían santiaguinos. Explicaba principalmente que las empresas decían, ok, se acabó el teletrabajo, hay nuevas normativas, hay que usar los espacios que tenemos arrendados en Santiago y hay que volver. Entonces muchos dejaron sus arriendos y se volvieron a la capital. Estuve hablando con muchas personas de allá, del comercio, de la municipalidad, y me decían que ha sido silencioso en ese sentido porque no ha sido una estampida masiva, pero sí han notado, por ejemplo, en que hay muchos menos tacos en las calles en las horas puntas, que Puerto Varas era una ciudad tranquila, salvo entre enero y marzo por vacaciones. Ahora era durante todo el año con congestiones que no veían jamás los habitantes de la comuna lacustre. Ya, esto significa entonces que Puerto Varas recibe esta gran cantidad de personas, especialmente desde en la época de la pandemia, ¿no?, cuando había posibilidad de teletrabajo, pero empezamos a ver ahora un paulatino retorno. ¿Ese retorno tiene que ver solo con que las empresas ya empezaron como a poner límites al teletrabajo y a pedir presencialidad, o puede haber algún otro fenómeno detrás también? Hay dos fenómenos principales, obviamente todo es diferente. También hay una cierta desaceleración económica que ha hecho que algunos tengan que irse a buscar trabajos presenciales hacia la zona central o al norte del país. Pero el segundo principal factor, además del fin del teletrabajo, es la reducción en la venta de parcelaciones. Recordemos que 2021-2022, también a propósito de la pandemia, entre otros factores, muchas personas que tenían campos agrícolas le cambiaban el uso para estas tierras y las parcelaban, es decir, las dividían en pequeñas hectáreas o en pequeños metros cuadrados y las vendían para que las personas instalaran una casa y pudieran ahí tener su primera o segunda vivienda. Esto en Puerto Varas en particular pasó muchísimo, hacia Ensenada, hacia los sectores más alejados de la ciudad, pero que tenían buena conectividad con la ruta central. Polularon por toda la zona distintas parcelaciones, pero desde el año pasado principalmente el Servicio Agrícola Ganadero, CONAF y otras reparticiones del Estado han limitado esto. Hay un claro reglamento del SAC que limita cómo tramitarlo, y hay parcelaciones que duran entre 3 meses y más de un año en tramitarse. Eso hizo que muchos dijeran, ¿sabes qué? Prefiero no seguir invirtiendo, devuélveme el dinero y me vuelvo a Santiago, o voy a buscar un terreno que ya esté habilitado para poder venderse. Ya, eso es una explicación adicional que es bien interesante, porque tiene un componente, digamos, económico por medio. Claro, por ejemplo, hablaba con Rodrigo Chicharro, que es uno de los principales brokers de este tipo de terrenos en Puerto Varas y en el sur, y me decía, muchos ya quedamos con proyectos armados y esos se están vendiendo,
pero, y también basta revisar redes sociales como Instagram o Facebook para ver personas que están ofreciendo parcelas de 8 o 9 millones de pesos por pequeños terrenos, pero solo venden el rol. Entonces me decía esta persona experta en el tema, muchos compran esto y cuando llegan al terreno, ok, está cerrado, tiene las estacas, pero no tiene permiso ni para construir, ni para conectarse a agua potable, ni para luz. Entonces muchos están acusando fraudes de estos tipos de ventas, pero ellos dicen, ojo, yo te vendí el rol y luego tú tienes que tramitar el permiso y ese permiso puede tardar años en concretarse. Ahora, ¿hay alguna estimación de cuánta gente puede haber llegado en los últimos años hasta esta zona? Hablaba con la municipalidad y me decía que no tienen cifras concretas hasta que en un par de meses más o semanas el censo ya pueda dar cifras. Acaba de terminar el censo en Chile, pero la última vez, el 2017, eran 44.000 los habitantes en la comuna de Puerto Varas y se estima, según la municipalidad, que llegaron a 70.000 habitantes. Me decían que esto lo estiman principalmente pesando las toneladas de basura domiciliaria y los lugares de donde tenían que recoger la basura. Y claro, efectivamente, me decían, tuvimos que poner más camiones, más escuelas públicas, más doctores en los consultorios, porque muchas personas llegaban con convenios con una clínica X en Santiago que no era habilitado por la ISAPRE en Puerto Varas, o no querían irse a Puerto Montt, que es donde hay otros centros de salud más grandes. Entonces, 70.000 personas aproximadamente llegó a tener la comuna, que se fue adaptando poco a poco. O sea, la gente empezó a mover sus horarios, por ejemplo, de no salir todos a las 8 de la mañana, sino que adelantarlo y dejar a los niños antes en el colegio, o salir más tarde, o la hora de almuerzo, y ese tráfico se ha ido reduciendo un poco, pero por eso no hablamos de una estampida o un éxodo masivo, porque, por ejemplo, las matrículas para colegios del próximo año ya están tomadísimas. O sea, la oferta escolar fue la primera en tomarse, y de hecho hay muchos colegios privados que tenían nivel primario, ahora lo tienen secundario, o guarderías, o kinder, esa es una buena, para atender esta demanda. Es interesante medirlo, o sea, porque inevitablemente, claro, tiene que haber habido un aumento en la demanda por matrículas escolares, y también probablemente uno podría medir también si efectivamente ha habido una disminución de esa misma cantidad de estudiantes en los últimos meses, y eventualmente vamos a tener mayor claridad cuando miremos las matrículas del próximo año, ¿no? Exacto. Ahora, lo que me decían también es que hay dos grupos de los que se fueron masivamente durante la pandemia. Uno son las familias que tomaron la decisión de hacer una vida en Puerto Varas, comprarse una casa, instalarse, poner a los niños en el colegio, o planificarse para que los más grandes se quedaran en la universidad en la ciudad. Y muchos otros, que son estos personas que trabajaban en cowork durante el día, eran jóvenes profesionales, muchos de ellos sin hijos. Entonces ahí no se notó, pero las familias que sí se iban con sus niños pequeños, colapsaron las matrículas de colegios privados e incluso municipales en Puerto Varas, que no son muchos. Está el colegio alemán, que es como grande, sí, y alrededor del mismo colegio alemán se construyeron torres de departamentos de hasta 5 pisos, que es lo que permite el plan urbano de la comuna, y en esos mismos espacios se han dado cuenta que hay más departamentos disponibles para arrendar. Hubo meses, sobre todo el año pasado, que no había disponibilidad de arriendo de departamentos en el centro de la ciudad, y las casas que habían estaban a precios disparadísimos. Eso te iba a preguntar, eso Nicolás. Lentamente ha ido bajando. Claro, porque me imagino que, por supuesto, que el alza de los precios de los arriendos de las viviendas debe haber sido bien notorio. Y no solamente eso, sino que me imagino que también algunas otras cosas. Tú citabas la congestión vehicular, pero también me imagino que el encarecimiento de algún tipo de servicios, ¿no? Claro, o sea, los servicios de alimentación, por ejemplo, a pesar de todos los restaurantes que ya habían y los nuevos que se instalaron, subieron muchísimo los precios, y también, claro, los precios de los arriendos y todos los servicios turísticos que se ofrecían durante el fin de semana, porque la gente llegaba con sueldos de Santiago a vivir a Puerto Varas. Ahora, hay que hacer una excepción también. Puerto Varas es una de las comunas del sur del país con ingresos superiores o mayores, porque ahí ya vivía gente que eran empleados de la industria del salmón, pero de nivel ejecutivo,
o empresarios agrícolas que tenían su residencia en Puerto Varas y se iban a trabajar hacia las zonas aledañas. Entonces, en general no era una comuna barata de vivir Puerto Varas, pero con esto se encareció y además de encarecerse se acabaron los espacios para rentar o, por ejemplo, alguien me decía, no habían espacios para poder arrendar un estacionamiento. Si es que tu departamento no venía con estacionamiento, tenías que buscar en la calle y era un caos tratar de hacerlo. Ahora, cuando yo he estado ahí varias veces en el último año, ha visto que hay el desarrollo de proyectos inmobiliarios nuevos de una forma bien importante. ¿Cuánto eventualmente se pueden ver afectados esos desarrollos inmobiliarios que están ahí, ¿no? Precisamente pensando en que había llegado una gran cantidad de personas y que eventualmente ahora estamos viendo más bien un cierto repliegue de los ciudadanos que estaban viviendo en Puerto Varas? Exacto. La oferta elástica, por así decirlo, esperan que se sigan vendiendo estos proyectos. Hay varios que se están vendiendo en blanco con alto interés y probablemente este grupo que no se devolvió, es decir, que se prefirió quedar allá y cambiar su forma de vida o cambiarse de trabajo, pueda optar por invertir en departamentos y rentarlos en las temporadas altas, ya sea en invierno o en verano. O sea, hay una alta oferta de nuevos proyectos construyéndose, pero no creen que la demanda llegue a cero. O sea, eventualmente los precios van a tener que bajar y muchos también, al no conseguir parcelaciones, están mirando estos proyectos inmobiliarios en la ciudad, porque al final, claro, Puerto Varas está a 20 minutos del volcán o a media hora de, no sé, Puerto Octay. Entonces, hay posibilidades de tener una segunda vivienda ahí o una primera vivienda estando en la ciudad y además que se desarrolló un polo de servicios mucho más interesante. Sigue estando cerca de Puerto Montt, que es el aeropuerto, pero ya tienen mejores centros médicos, centros dentales, se está construyendo más oferta claro. de colegios. Entonces, hay dos mundos. Hay personas que efectivamente, siendo de otras partes del sur, van a querer irse a Puerto Varas porque quedó mejor equipada la ciudad y otros que simplemente lo van a hacer como oportunidad de inversión porque los parajes de Puerto Varas van a estar ahí con o sin santiaguinos. De hecho, muchos me decían hoy en la mañana en redes sociales como qué bueno que se fueron, como que ya está mucho más relajada la ciudad sin los santiaguinos típicos. Genial, buenísimo el tema, ¿no? Como hemos visto de alguna manera, ¿no? El retorno de algunos santiaguinos desde Puerto Varas a la capital tras el término del teletrabajo y el fin del boom de las parcelaciones en el sur. Gran tema, Nicolás Durante. Gracias por conversar esta tarde con nosotros. Gracias a ustedes y no dejen de leer todo lo que tenemos en DF y DF más para ustedes durante esta semana. Hay muchos artículos muy, muy interesantes como siempre. Gracias, Nico. Un abrazo. Chao. Chao. Buena tarde. Chao, Nico. Faltan 9 minutos para las 7. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1, una presentación de TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Y con el mejor plan para tus planes, Colmena está